Estos problemas de ley de enfriamiento de Newton, como les digo, hay algunos factores que influyen, pero inicialmente para este modelo vamos a tener en cuenta dos cosas, y es la temperatura inicial del objeto, y lo segundo es la temperatura del ambiente en el cual está inmerso el objeto. ¿Bien? El modelo es el siguiente, es un modelo bien sencillo, es de la siguiente manera. Y el modelo precisamente indica lo siguiente. La variación de la temperatura, que es T mayúscula, con respecto al tiempo, T minúscula, será ¿quién? Una constante de proporcionalidad por la temperatura, ¿cierto? Esto es lo que voy a modelar, menos la temperatura del medio, la temperatura del ambiente. Bien, como les digo, bueno, K es una constante de proporcionalidad y Tm es la temperatura del medio. La temperatura del ambiente es una temperatura que es constante. Entonces, con esto podemos resolver problemas y son realmente bastante sencillos. Normalmente los problemas de ley de incremento de Newton se pueden resolver utilizando variables separables. Vamos a ver entonces. Veamos acá un ejemplo y luego hacemos un ejercicio. Tenemos, bueno, un pastel se retira del horno que tiene una temperatura de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos más tarde su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le llevará al pastel enfriarse hasta una temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Entonces veamos. La temperatura del ambiente, vamos a identificar acá en el enunciado las variables. La temperatura del ambiente es precisamente 70 grados Fahrenheit. Bien. Con esto es suficiente para plantear el modelo. Hay unas condiciones iniciales, claro, y es que la temperatura inicial es de 300 grados, pero también hay unas condiciones aquí de frontera, y es que la temperatura en 3 minutos es de 200 grados. Realmente esta T sub 0 va a servir para hallar la constante al hacer la integral, y esta condición de frontera va a servir para hallar la constante de proporcionalidad, esa constante que viene por defecto aquí en el modelo. Bien, como les digo, vamos por variables separables, entonces separamos las variables y resolvemos. Queda acá entonces el logaritmo natural de t menos 70 y acá tenemos k por t más una constante. Despejando t, entonces nos queda que esto es 70 más una constante. Esta constante básicamente viene siendo la exponencial, la función exponencial e elevado a la C1. Esta es la C2. Bien. Y acá tenemos e a la k por t. Así sería básicamente en la forma general de la solución. Sería de esta manera. 70 más C2 e a la k por t. Ahora, como les digo, con la información inicial en t igual a 0, igual a 300, temperatura en 0 vale 300, vamos a hallar la constante C2, esa constante de integración. Hacemos las cuentas y obtenemos que esa constante C2 vale 230. En consecuencia, entonces tenemos que t es 70 más 230 e a la k por t. Y ahora, como les digo, evaluando en 3 minutos, que es la otra información que nos da, vamos a poder hallar el valor de K. Entonces vamos a hacer eso. Evaluamos en T igual a 3 minutos, igualando a 200. Y acá entonces encontramos el valor de K. Y obtenemos que K vale 1/3. Bueno, 1/3 del logaritmo natural de 13/23. Es decir, la función T de T será de esta manera. Y con esto ya podemos responder algunas preguntas más. ¿Y qué pregunta era la que nos hacían aquí precisamente? ¿Cuánto tiempo debe ocurrir? ¿Cuánto tiempo tomará para que el pastel alcance una temperatura de 70 grados? Entonces, si nosotros vemos la forma de la solución, para que esto llegue a una temperatura de 70 grados,
lo que debe pasar es que la segunda parte debe ser 0. Esta segunda parte, 230 e a la menos 0.19018t debe ser 0. Es decir, ¿eso cuándo se hace 0? Cuando el tiempo aumenta hasta infinito, ¿cierto? Es decir, cuando eso aumenta infinitamente, a por bueno, un largo periodo, eso va a tender a los 70 grados. Y bueno, acá básicamente lo que dice aquí un poco más adelante, precisamente cuando el tiempo tiende a infinito, obtenemos que la temperatura va para 70. Bueno, sin embargo, como dice por acá, no podemos decir simplemente en un tiempo infinito, eso no tiene mucho sentido. Entonces, acá simplemente vamos a decir que va a ser por un tiempo largo, ¿cierto? Un periodo largo. Acá, bueno, hace el comentario, pero ¿de qué se trata un periodo largo? Y como les digo, puede ser que este modelo, eh, bueno, controle o describa bastante bien la variación de la temperatura, pero lo que uno esperaría es que después de cierto tiempo la temperatura fuera exactamente 70, la temperatura del ambiente. Sin embargo, en el modelo nunca va a ser exactamente 70, ¿cierto? Entonces, en eso tal vez hay algunos detalles en los cuales no funciona bien el modelo, no termina de funcionar bien, ¿sí? Pero sí, nosotros, por ejemplo, damos algunos intervalos de confianza, podríamos considerar que ya se alcanzó la temperatura de 70. Es decir, cuando la temperatura alcanzada difiera de 70 por 2 decimales exactos, voy a considerar que ya alcanzó los 70, ¿sí? Eso sí lo puede hacer el modelo. Entonces, vamos a ver algún ejercicio acá en la parte de los problemas y veamos entonces cómo resolver. Veamos. Les recomiendo para la próxima clase que trabajen con un problema parecido bueno, resuelvan el problema 16. ¿Ven? Resuelvan el problema 16 para la próxima clase. Y empezamos con ese problema. ¿Me recuerdan? Y empezamos con ese problema. Veamos entonces, por ejemplo, el problema 14. El problema 14 dice, un termómetro se saca de una habitación donde la temperatura del aire era de 5 grados Fahrenheit. Entonces, a ver, tenemos ahí la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente, ¿cuál va a ser? La temperatura del ambiente no van a ser 5 grados Fahrenheit, porque esa de hecho va a ser la temperatura inicial. Vamos a ver por qué. El termómetro se saca de una habitación donde la temperatura es de 5 grados. Entonces el termómetro inicialmente está a 5 grados. Después de un minuto el termómetro marca 55 grados Fahrenheit y luego de 5 minutos marca 30 grados. ¿Cuál es la temperatura inicial del interior de la habitación? Bien, entonces acá bueno, ¿cuál es la temperatura que tenemos ahí como temperatura del ambiente? ¿Ah? Bueno, ese problema 14 está un poco Profe, confuso. ese problema que está bien formulado porque, o sea, no entiendo cómo será la temperatura ya, porque primero
Pasa a 55 y luego cambia a Y 30, ¿no? luego, ajá. Sí, no. Puede ser que esté mal traducido. Eso sí es muy común en estos textos, en los textos del SIL. En los cálculos, tal vez ustedes se habrán dado cuenta de problemas que la traducción hacen que el problema carezca un poco de sentido. Tal vez en inglés se pueda leer un poco mejor. No sé, entonces miremos el 15. Dice una barra metálica cuya temperatura inicial es de 20 grados. Entonces la temperatura inicial de la barra es T de 0, es 20 grados centígrados. Se deja caer en un gran recipiente que contiene agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo le llevará a la barra alcanzar los 90 grados centígrados si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados en un segundo? ¿Cuánto tiempo le llevará a alcanzar los 98 grados centígrados? Bueno, acá se supone, eh, vamos a suponer algunas cosas. ¿Cuál será la temperatura del ambiente? La temperatura del medio o del ambiente es la temperatura del agua que está hirviendo. Vamos a suponer que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? El agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, tomando esa información, vamos a plantear el modelo. ¿Cómo quedará el modelo? Veamos. Entonces, tenemos la variación de temperatura con respecto al tiempo. ¿Esto qué será? La constante de proporcionalidad por la temperatura menos la temperatura del ambiente, ¿cierto? Que son 100 grados. Entonces usamos variables separables, pasamos a multiplicar este de t, esto lo pasamos a dividir y luego integramos. Nos queda entonces el logaritmo natural de k por t menos 100, agregar acá un paréntesis, y esto igual a ¿quién? Esto será simplemente Aporte. t, t más una constante. Ah, sí, sí, sí. T más una constante. Entonces ahora vamos a usar la exponencial y queda de la siguiente manera. Queda entonces acá k por t menos 100 igual a qué? Igual a e elevado a la esto, a t más c. Entonces despejando t, ¿cómo nos queda t de t? Vamos a dividir todo esto en k, ¿cierto? Vamos a dividir todo esto en k y vamos Profe, a sumar 100 a ambos lados. Es profe, decir, en la integral de la bueno, ahí tal vez sale, temperatura, sale una constante, ¿no? Sale esto sobre k. A ver, esperen. Perdón, ¿qué me decía? sí, en la integral de la temperatura no debería ir sobre K. Sí, acá debe ir esto sobre k. Vamos a ponerlo por acá. Esto debe ir acá un 1 sobre k, ¿cierto? Un 1 sobre k, entonces acá quedará una k en esta parte. Quedará una k multiplicando, porque va a pasar a multiplicar el k, ¿no? Y luego si tomamos la exponencial, es decir, queda acá k que multiplica e por c. Vamos a escribir esto de una vez de la siguiente manera. E a la k por t, a la k por t, y k por c va a ser una constante, ¿cierto? Va a ser una constante, entonces simplemente vamos a ponerlo acá como una constante c. Bueno, y ahora sí, dividiendo esto en k, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar c dividido en k, simplemente lo voy a poner como una constante, no nos vamos a hacer lío con esto. Y acá esto va a ser e a la k por t, e a la k por t más 100. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá pasé a dividir el K a C, pero lo estoy renombrando con la misma C. Si tienen algún inconveniente con eso, entonces acá le podemos poner C1 y si quieren acá le podemos poner C2. Pero es exactamente la misma cosa. Ahora vamos a usar las condiciones iniciales. Dice que la temperatura inicial es de 20 grados, ¿cierto? La temperatura inicial es de 20 grados, es decir, que T evaluado en 0, T evaluado en 0 es 20 grados.
Pero ¿cuánto es T evaluado en 0 en esta ecuación? Entonces T evaluado en 0 será esta constante, que llamémosla C2, más 100. Es decir, ¿cuánto vale C2? Va a valer menos 80, ¿no? Es decir que la función nos va quedando así. T de T es igual a menos 80 e a la k por t más 100. Y ahora con la otra información vamos a hallar el valor de k. ¿Cuál era esa otra información? Esa otra información era precisamente, bueno, dice, dice que la temperatura aumentó 2 grados en un segundo. La temperatura aumentó 2 grados en un segundo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? La temperatura aumentó 2 grados en un segundo. ¿Qué podemos hacer entonces allí? Vamos a calcular entonces, este t estará dado, usualmente está dado en minutos, entonces en un segundo la temperatura aumentó 2 grados, es decir, que en un sesentavo, ¿cierto? Lo que es un segundo, un sesentavo, la temperatura aumentó 2 grados, es decir, en un sesentavo, esto dio 22, es la temperatura del objeto, 22. Porque inicialmente tiene 20, en un segundo aumentó 2 grados, entonces tiene 22. Y pues ahora evaluamos esto, es decir, que a menos 80 e elevado a la k por un sesentavo, bueno, acá va a quedar k sesentavos, más 100. Y ahora despejen de ahí k. ¿Cuánto da k? Es decir, esto es 22 menos 100, que es menos 78 dividido en menos 80. Y luego toman ahí el logaritmo y pasan a dividir el 60. ¿Cuánto da acá? Allí en el valor de k. K debería dar una cantidad negativa, digo yo, y tal vez pequeña. Menos 1,519. Menos 1.519. Listo. Sí. Bueno, ese valor de k entonces lo reemplazamos acá en la función, ¿cierto? Y ya obtenemos entonces algo que modela la temperatura en cualquier instante de tiempo. La pregunta ahora es, la siguiente pregunta que nos hacían en el texto, ¿cuál es el tiempo que se necesita para que la temperatura sea 98, ¿cierto? 98 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Allí lo que podemos hacer es igualar 98, ¿cierto? A todo lo que viene siendo esta expresión. Menos 80 a todo lo que viene siendo esta expresión, que es menos 80. Y acá tenemos e elevado a la k por t, que es menos 1.519 multiplicado por t más 100. Y ahora la idea es despejar el valor de t y ver cuánto da ese valor de t. Y con eso respondemos la pregunta. Así tenemos el tiempo necesario para que esa barra metálica alcance los 98 grados. Profe, una preguntita, ¿usted por qué toma 100? ¿100 qué? Porque es la temperatura a la que hierve el agua. La temperatura.
Tienes la temperatura del ambiente, que en este caso es el agua hirviendo, ¿no? Yo imagino que el problema 14 tiene un poco que ver con suponer cuál es la temperatura del ambiente, que pueden ser unos 70 grados Fahrenheit, pero no termina de ser muy clara la redacción allí, ¿no? Entonces puede ser un problema también de redacción. Pero este sí está un poco más claro. Igual, bueno, acá pues uno está suponiendo que está hablando de agua pura que hierve exactamente a 100 grados, teniendo en cuenta ciertas condiciones ambientales, porque si ustedes en alguna ocasión han hecho algún experimento o han visto experimentos de eso, la temperatura a la cual hierve el agua depende también de la gravedad, ¿no? Depende de la gravedad, depende también de la pureza que tenga el agua, etcétera. Pero aquí vamos a suponer que hierve a 100 grados, no nos vamos a preguntar ni dónde estamos hirviendo el agua, ni qué tan pura es, nada. Hierve a 100 grados y se acabó. ¿Bien? Traten de resolver el 16. En el problema 16 no hay ese tipo de inconveniente de, ¿será que tengo que suponer cuál es esta temperatura o tal otra? No, ahí dan las temperaturas, dan todas las condiciones. Entonces ese problema 16 va a estar un poco mejor planteado para que podamos resolver. Entonces traten de resolver el 16 y pueden mirar de pronto el 17. Y la próxima clase empezamos con ese ejercicio 16. ¿Listo? Entonces, ¿Qué página es? ¿cómo? ¿Qué página es? La página es la 112 del PDF, pero del libro es la página 76. Es decir, del archivo PDF es la 112, pero es la página 76 de la numeración del texto. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase. Traten de resolver esos ejercicios y empezamos con eso. Hasta luego.